Buenos días, muy buenos días, sean todos bienvenidos a su espacio Despierta RD. Hoy tengo yo entonces el honor, ¿verdad que sí, Ulises y Rivas, de iniciar el saludo de este programa, el matutino favorito ya de todos los dominicanos, como siempre, agradeciendo la sintonía de todos ustedes que ponen Telecentro Canal 13 a esta hora de la mañana, toda esa gente buena, trabajadora, laboriosa, que se levanta a trabajar, algunos que también van a la universidad. Sabemos ya que por lo menos en este mes de julio hay un cierto respiro porque hay vacaciones escolares y no hay que llevar a los niños tan temprano, ¿verdad? Ni a la escuela ni a los colegios. Y además también está un poco más desahogado el tránsito. Nosotros aquí siempre felices de contar con la sintonía de todos ustedes y a mí hoy, ¿verdad? Como dice Rivas y Ulises, hoy me acompañan a mí dos caballeros, Ulises Jiménez y Así José es. Rivas. Buenos días, Patricia. Buenos días, amigos de Despierta RD. Buenos días, Ulises. Antes de entrar al contenido, Rivas, vamos a felicitar a Ana Mercio Táñez. Ah, sí. Sí, Today is no hay her una foto birthday. por ahí. Está, Hay que buscarla. Hay que buscar la foto, Hay si que no está por buscarla. aquí. Pero felicidades, Ana Mercy, que siga disfrutando tu cumpleaños hoy y siempre. Es una semana Y que aniversaria. nosotros estemos al lado tuyo, ahí pegadito como siempre. Que Dios siempre le dé mucha salud. Sí, sí, hay Con la salud se logra todo lo demás. Así que Llega el el amor, bizcocho que ya está a lo punto de tiene. llegar, pero como Ana Mercy no está por aquí, no lo vamos a comer nosotros. Así que no te untes, Ana Mercy, que es muy difícil llevarte ese bizcocho a tu casa. Bueno, Ulises, el tema de hoy. El tema de hoy es la uno de los locución, temas. la locución muy breve del presidente Danilo Medina a toda la nación. 14 minutos. Yo pienso que fue incluso un esbozo a grandes rasgos de lo que él entendía había hecho por el país y por su propio gobierno. Y bueno, pienso que el presidente se vio conminado a hablar por presiones políticas internas y por presiones políticas externas. Y cuando hablo de externas, hablo del país y también de fuera. Lo cierto es que, a mi entender, yo pienso que ahora comienza el armagedón político al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es una palabra fuerte, En el Ulises. sentido, claro que lo es. Armagedón político. Claro que es, porque se trata de alguna manera hacer valer, hacer sentir y hacer prevalecer el liderazgo de cada uno en esa organización. El presidente, aparte de decir que él pues no estaba en reelección, que esa era la palabra que muchos le pedían que dijera o que aclarara, que expusiera, bueno, pues ahí están, o ahí complació el presidente, pero aparte de eso, también marcó el inicio de un nuevo liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana, lo que implica que no necesariamente apoyaría a liderazgos ya establecidos en el partido, es decir, a Leonel Fernández. Exacto. Asimismo lo dejó claro Leonel Fernández que no apoyaría a Danilo Medina. Danilo Medina, Leonel. Entonces, no. Cuando Cuando Leonel habló sí. en la marcha, pues también dejó muy claro que no apoyaría a Danilo Medina. Asimismo lo hizo el presidente en la noche de anoche. Y por eso hablo del armagedón político. O sea, ahí va a haber una transformación, es mi entender, de lo que es el liderazgo y de lo que es la estructura política en esa organización. Pienso todavía que en el día de hoy pudiera estarse conociendo la reforma constitucional mirando hacia el 2024 o hacia el 2028. Habilitar al presidente Danilo Medina, yo pienso que incluso era uno de los reclamos que hacía el danilismo, por entender que ese artículo 124, el transitorio, limitaba los derechos políticos y hasta civiles del mandatario. Visto de esa manera, entonces el PLD inicia un nuevo ciclo en la historia política dominicana. Un Leonel Fernández envalentonado,
por las fuerzas que tiene, tanto a lo interno como a lo externo de su partido, y un Danilo Medina que no es cierto que está dispuesto a ceder su espacio político dentro de la organización. ¿Quiénes se van? Bueno, hay que pensar, ¿quiénes se van a beneficiar de esta decisión del presidente Danilo Medina? En gran medida, aquellos liderazgos que han venido emergiendo, no vamos a mencionar nombres porque sabemos que hay varios a lo interno. ¿Quiénes se van a beneficiar? Bueno, la oposición política, porque declinando el presidente, que es quien tiene mayor poder económico para hacer competencia en un evento como en el del 2020, pues ellos se fortalecen y toman un respiro para poder recargar y seguir la batalla política. Me imagino que a partir de ahora habrá poco que decir en torno a lo que es el uso de los recursos del Estado, porque si ninguno de los que están piensan seguir, porque ya los que eran ministros ya se cesantearon para luchar por una precandidatura, por lo que no tendrán... Han renunciado a sus puestos. Sí, no tendrán capacidad de absorber recursos estatales para invertirlo en su candidatura o en su precandidatura. Visto de esa manera, entonces, habrá poco que decir en torno a lo que son el uso de los recursos del Estado, aunque siempre se cuelan, aunque siempre hay influencias, aunque siempre hay cosas por los laterales para invertir. De manera que mi punto de vista en torno a lo que sucedió anoche es que de alguna manera el presidente complace a quienes le pedían que hablaran, complace a quienes querían que hablara de su no aspiración o de su no intención de aspirar, y también pues allana el camino para que esa organización política tome el respiro y pueda prepararse para quedarse en el poder. Y en otro sentido también la oposición toma ese respiro para hacer una competencia más férrea y decidida para llegar al poder. No, definitivamente la oposición en este momento, Rivas y Ulises, tiene un gran reto porque se le acusa mucho de no capitalizar el descontento que tiene la población en sentido general con estos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y no usarlo en su favor ni tampoco empoderarse de los problemas que tiene el país para fungir, ¿verdad?, como esa cara que represente una posible solución de cara a las elecciones del año 2020. Entonces aquí el reto que tiene el partido, sobre todo revolucionario moderno, que es el segundo en mayoría, para capitalizar esta situación que está ocurriendo ahora mismo con el Partido de la Liberación Dominicana. Ayer la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, tuiteó y aplaudió la decisión del mandatario Danilo Medina diciendo que sabía que él ama a su país y que no pondría en peligro la unidad del PLD, que sería fiel a su palabra, pero que también iba a respetar la institucionalidad del partido. Se le respeta lo que ella dice, pero yo considero que más que todas esas palabras bonitas que ella expresó, es que básicamente los votos en el Congreso no le dieron al mandatario, porque la intención sí estaba de poder someter una eventual reforma a la Constitución dominicana. Y me parece que ese silencio prolongado del presidente Danilo Medina, justamente eso fue lo que evidenció, y que ahora que estaba totalmente acorralado, presionado tanto por la sociedad dominicana y sus diferentes sectores económicos y políticos, así como también por sectores externos. Ustedes saben que hace apenas creo que 2 semanas la llamada del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instándole a que respete la institucionalidad del país. Todas esas situaciones entiendo yo que fueron analizadas por el presidente Danilo Medina, que es un hombre estratega, o sea, es un estratégico y sabe en qué momento debe hablar y en qué momento también debe actuar. Lo hizo, no dijo textualmente no voy, no dijo textualmente no me voy a reelegir, no dijo textualmente voy a cumplir con mi palabra. Sin embargo, fue un discurso de 14 minutos dejado totalmente libre a la interpretación. Todos los periódicos titulan hoy que el presidente no va por la reelección. En Twitter muchas personas
anoche estaban debatiendo y discutiendo que el primer mandatario es posible que no cumpla su palabra, porque en ningún momento de lo que se puede leer y lo que se pudo escuchar, él dijo que no sometería, por ejemplo, una reforma a la Constitución. Con eso que tú dices, Ulises, de que posiblemente sí se someta a una reforma constitucional, entiendo que tiene mucha lógica, porque ya se ha discutido mucho que para el año 2020, si el presidente Danilo Medina no, o sea, si se queda la Constitución como está en este momento, sería un muerto político de por vida. Él dijo que él estará dispuesto a servir al país donde sea que el futuro, o sea, en lo que sea que el futuro le tenga reservado, pero yo sé que con lo inteligente que es el presidente Danilo Medina, no se va a quedar así simplemente como un muerto político. La pregunta que queda en el aire es si el mandatario endosará o apoyará al expresidente Leonel Fernández, pero si ustedes escucharon bien ese discurso, el hombre habló de sangre nueva para que siga renovándose el progreso dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y esto, a buen entendedor, pocas palabras. El PLD tiene otros 7 precandidatos, si no me equivoco. Habrá que ver si se lo endosa, por ejemplo, al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, o tal vez Andrés Navarro, o quién sabe, a cualquiera de los que estén ahí aspirando a la posición de precandidato, y sobre todo para las elecciones del año 2020. El caso es que por lo menos temporalmente habrá paz, habrá sosiego en la sociedad dominicana, porque las cosas definitivamente que se estaban saliendo de control, ya esa tensión política no se aguantaba, en las calles la gente decía, pero Dios mío, ¿cuándo es que va a hablar? Y sobre todo, el freno en la economía dominicana se estaba sintiendo a todos los niveles. Se le enrareció el ambiente político a Danilo Medina y a los que estaban impulsando el proyecto de una reforma constitucional para rehabilitar al presidente de la República y pudiera presentarse como precandidato dentro del Partido de la Liberación Dominicana primero y luego ir hacia una segunda repostulación, ¿verdad? Porque él tuvo una primera en el 2016 y esta sería la segunda, optando por un tercer mandato. Se enrareció por muchas razones. Primero, en el ámbito local, si Danilo Medina y su grupo continuaban con este proyecto, sin lugar a dudas, que iba a haber un encuentro no planificado, no consensuado, pero iba a haber un encuentro entre la oposición política per se, la oposición política que está fuera del Partido de la Liberación Dominicana, y la oposición política que había asumido en su liderazgo Leonel Fernández. Iba a haber una sociedad movilizada, una sociedad que iba a coincidir con una posición de avanzada, una posición de confrontación. Y se le enrareció por eso, se le enrareció por la llamada de Pompeo, la acción del gobierno de los Estados Unidos, que de seguro que era la expresión máxima del presidente de la República y con él también varios senadores de los Estados Unidos, y era una presión que estaba recibiendo el gobierno. Se le enrareció por el tema de Punta Catalina. Punta Catalina y aquel informe de un organismo internacional de periodistas, de investigadores, que había revelado o que reveló que no solamente en otras áreas hubo soborno, sino que Punta Catalina no estaba exenta de esta acción irregular y que le faltaban piezas, le faltaban unas piezas importantes como Punta Catalina. Se le enrareció incluso para mí en las últimas horas. Es decir, ver a un Puerto Rico, a una nación que depende incluso en casi todos sus estamentos de los Estados Unidos, pero aquella ansia de los puertorriqueños de cambiar y tener 600,000 personas en las calles en las últimas 24 horas, yo creo que también hace que los hombres y las mujeres, y sobre todo hombres como el presidente de la República, Danilo Medina, que sabe dónde están las oportunidades. Hay que recordar que Danilo Medina se fue a una especie de retiro y estuvo 2 años organizando sus tropas
estuvo 2 años preparando su escenario para volver a la política y lograr entonces arrebatarle al leonelismo o lograr desplazar al presidente de la República o el grupo del presidente de la República del gobierno, del manejo del Estado. Y Danilo, de seguro que él tomó en cuenta todo eso. Primero, la llamada de Pompeo. Segundo, la presión interna de los sectores de oposición y de los sectores empresariales. Tercero, iba a provocar una alianza, si no contemplada en una mesa de negociaciones entre Leonel Fernández y Luis Abinader, por lo menos iban a coincidir. Coincidieron, aunque no en el tiempo, coincidieron en el espacio. Luis Abinader y Leonel Fernández utilizaron el mismo escenario en tan solos días para expresar el rechazo a la reforma a la Constitución o las intenciones de la reforma a la Constitución. Fueron al Congreso. Y un país movilizado, señores, no es paja de coco. Y más ahora que por las redes sociales tú puedes convocar y la gente ir, más por un gobierno que va a cumplir 8 años, más con una administración del PLD que va a cumplir 20. Es decir, no solamente los PLDistas fuera del danilismo estaban descontentos con las acciones y las posiciones que estaban jugando en el gobierno, sino también hay una oposición política que tiene 20 años fuera del poder. Señora, Hipólito Mejía entregó el poder el 16 de agosto del 2004. Hay una generación que no ha visto otro gobierno. Y estamos en el 20. Sí. Son 16 años que están fuera del gobierno y eso va creando una sensación de angustia y de desesperación, porque para nadie es un secreto. Ir al gobierno es un salto social y económico. Y la gente está presionando. Y ustedes han visto las movilizaciones en Venezuela, con razón o sin razón, en Nicaragua, con razón y sin razón, en Haití con un tema, no, con un tema de corrupción también. Petrocaribe movilizado a principios en los primeros meses de este año y ahora en Puerto Rico. Entonces, todos esos elementos, cuando usted está en una encrucijada como la que se encontraba el presidente de la República, que nunca dijo que iba. Él lo dijo. Que nunca dijo que iba. Anoche lo dijo. Que él nunca dijo que iba. Pero él nunca lo dijo tampoco. Pero es cierto. Pero sí, los que decían que iban, de seguro que lo consultaban con él. Él tuvo entonces esa oportunidad grandiosa. Y entonces, ¿por qué la pregunta que todos nos hacemos, él nunca lo dijo, pero por qué razón cuando en las pocas veces que los periodistas tenían la oportunidad de hacerle pregunta al primer mandatario, presidente, ¿usted se va a reelegir? ¿En su tiempo eso llegará? Hablaremos en su momento. Ese es el momento. Bueno, llegó el momento de hablar. La especulación creció tanto. Si él se hubiese encontrado en este momento con corrientes a su favor, de seguro que la decisión hubiese sido otra. Pero ahora todos los elementos que hay en el ámbito de la geopolítica, de la región, en el ámbito interno, en el ámbito de que nosotros dependemos, somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y esa posición de Pompeo fue descomunal. Le dio el último zarpazo al proyecto de Danilo Medina. Esa situación de Punta Catalina le dio el zarpazo a Danilo Medina, más la presión interna. Movilizar un pueblo movilizado es difícil de recoger y él de seguro que sopesó eso. Además, yo le he dicho aquí, Danilo y su grupo iban a medir la popularidad de su gobierno. Y de seguro que a partir de ahí ellos tomaron la decisión. Ahora, ¿qué me preocupa a mí, Ulises, y amigos televidentes y Patricia? Que no se anunció un acuerdo entre los PLDistas, que no fue una decisión del comité político, que no fue una decisión de un acuerdo o de un pacto parecido al 2015, y de que ahora se abren unas compuertas, unas incertidumbres de si Danilo y Leonel se van a sentar, finalmente, se van a sentar en la misma mesa para negociar una salida, ya sea la rehabilitación de política de Danilo Medina para el 24, o ya sea la reunificación del partido para llevar un candidato, sea de los 7 que están ahí, que se llaman Sangre Nueva, o sea el propio Leonel Fernández. Recuerdan que al inicio de mi intervención de hoy hablaba de Armagedón político. Evidentemente,
Un Leonel Fernández que desconoce el poder y la responsabilidad del comité político, la del comité central y la de las bases del partido, diciendo que un 80% estaba con la no reelección. O sea, cifró sus esperanzas no en su partido, sino en el rechazo que tenía la repostulación presidencial de Danilo Medina. Fue una posición muy arriesgada del presidente Leonel Fernández, pero la asumió. Entonces, la respuesta que dice, cito, Danilo Medina, dice, se quejó que a pesar de estas acciones, la agresividad verbal en su contra, lejos de aminorar, se incrementó de una manera despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. Sí. O sea, y antes dice que dijo confiar en que se verá una campaña limpia basada en propuestas y centrada en llevar bienestar a la gente, que inyecte sangre nueva a nuestra vida política y que esté regida por el civismo y una sana competencia. A eso es que me refiero yo cuando hablo del armagedón político dentro del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, aquí no se trata ya de que hay un comité político empoderado de las decisiones más importantes de esa organización. Aquí no se trata de refrendar vía el comité central todo lo que decide el comité político. Aquí no se trata de visitar las bases y consultarlas. Aquí de lo que se trata es de que tú tienes un poder como líder y yo tengo el mío. Y en virtud de ese poder, entonces nosotros nos vamos a enfrentar. O nos vamos a poner de acuerdo. Pero es que no ha habido espacio ni razón para ponerse de acuerdo. O sea, no han entrado en razón para ponerse de acuerdo. Por lo que no se puede, yo mismo no avisoro un acuerdo sobre la base del diálogo y del respeto, porque no ha habido respeto, no ha habido diálogo. Pero el Partido de la Liberación Dominicana está obligado. Está compelido a eso. Está obligado a un acuerdo. Por eso es que yo me resultó extraño la jugada política de Danilo Medina de ayer, de anoche, dada a conocer al país. Me resultó extraño que no fuera en base a un consenso entre ellos y una puesta a discusión. Pero también hay una cosa, Ulises y Patricia, amigos televidentes. Aquí se discutió la semana pasada con varios entrevistados en diferentes momentos de la razón de ser del Comité Central, o del Comité Político, mejor dicho, de la razón de ser de los organismos de cogobierno del partido. Entonces, ¿qué pasó? El pacto del 15 borró la posibilidad de que el partido siguiera rigiéndose por el mandato de 34, 35, 36 que se reunieron. La gente de Leonel Fernández se dieron cuenta que el poder de la movilización de una parte de la sociedad era más efectivo, era más poderoso que una reunión del comité central, del comité político. Y los zorros del comité político que están con el danilismo, que son la mayoría, vimos una rueda de prensa de 22, 23, incluyendo el secretario general del Partido de Liberación Dominicana, llamándole la atención a Leonel Fernández. Y sin embargo, eso no provocó ningún retroceso, ni un paso atrás de parte de Leonel Fernández. Eso quiere decir que ese comité político, que ese símbolo de un centralismo de dirección del partido que existió desde su fundación en 1973, va a tener que ser revisado, o ya su función en este momento histórico de la sociedad dominicana no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Porque hoy en día, y Patricia, tú decías, oye, ¿por qué el presidente no habló antes? No. Hoy en día, el presidente de la República va a comenzar a vivir lo que le llaman la soledad del poder. O va a comenzar a vivir también la solidaridad, no solamente de los seguidores de él, sino también esa solidaridad necesaria que inteligentemente le va a brindar Leonel Fernández. ¿Le conviene? No, inteligentemente tiene que hacerlo, claro, porque no es hacia la confrontación que pueden ir ahora. Ahora tienen que ir hacia el consenso. Y ahora van a tener que poner las cartas sobre la mesa y decir, no,
El comité central político continuará existiendo, pero el comité político no es que decide ni la dirección del partido, ni mucho menos la dirección de la sociedad. Porque este es otro tipo de sociedad. Tú hablabas de que el PLD ha gobernado una generación y un chin, y un poquito más. porque se habla de generación de cada 10 años. Tiene 16 corrido, sin contar lo de los primeros 4 al final del siglo pasado. Del 1996. Y entonces, hacia allá vamos, hacia una modificación, incluso hasta la nueva sangre que hablaba Danilo Medina, es incluso hasta la nueva forma de dirigir el partido. La nueva forma de dirigir el partido. Pudiera ser. No solamente el seleccionar a uno de los 7, que puede ser el que vaya a enfrentar a Leonel Fernández en las primarias dentro del Partido de la Liberación Dominicana, sino también la nueva sangre que debe asumir el rol de dirigir al partido. Si es que se abre el Partido de la Liberación Dominicana, porque si tú te fijas ahí, Rivas y Ulises, todos los que dirigen esa alta cúpula del PLD son personas ya de avanzada edad. La verdad, como por 60 años. Sangre nueva, bueno, sangre nueva será, yo no sé ni qué decir, porque no creo realmente que ellos se abran así a esa magnitud para dar paso. Si hablamos de sangre nueva, hablamos de juventud, digo yo. No necesariamente. No necesariamente. Pero se estila. Porque una sangre nueva es mentalidad nueva. Es mentalidad nueva. Es necesariamente incluso, mentalidad nueva. Y esa mentalidad nueva la encarnan otras figuras que no son las que están. Sí, sí, Bien. mentalidad nueva. Porque por ejemplo, el caso de Temístocles Montaz, o sea, no es nada joven. El caso de Amarante Baré tampoco. Es que ninguno son jóvenes. Claro, Domínguez Brito y el arquitecto. Porque lo que pasa es que Andrés Navarro. en términos de la conducción de un partido, en términos de la conducción de una sociedad, sangre nueva no es solamente la edad biológica. Es la mentalidad. Es la mentalidad. La forma de pensar. La forma de pensar. Por ejemplo, el cambio de pensamiento. Si tú estás dentro del comité político, si tú estás dentro del comité político y tú tienes 80 años, a suponer, y tú dices, señores, el comité político no tiene razón de ser. Vamos a buscar otra forma. Y eso es sangre nueva. Y eso es sangre nueva. Si tú le dices a la cúpula del partido, miren, vamos a recomponer nuestros estatutos. Es un planteamiento nuevo, no necesariamente la parte biológica. Hay que modificar toda la estructura, la filosofía. Pero deja enseñanza también. Cada hecho de los hombres y las mujeres deja enseñanza. Y esta crisis, para mí hay una enseñanza importante que tiene que tomarse en cuenta. Y es que la Constitución Dominicana sí necesita reformas. Sí necesita reformas, pero no una reforma a partir de beneficiar a una persona, a un grupo determinado. Sí necesita una reforma para ser más democrática. Porque si el presidente de la República hubiese tenido, o la sociedad dominicana hubiese tenido, por ejemplo, la posibilidad de ir a un referéndum sobre este tema, realmente hubiese sido sí o no. Y la sociedad dominicana no se somete a este estrés que ha sido sometido en los últimos meses, en los últimos años. Hay que modificar la Constitución, hay que buscar mecanismos para que la Constitución realmente represente las expresiones de la sociedad. No una expresión hecha a través de una delegación del poder, como son los legisladores. Que un legislador llega a su puesto y lo primero que hace es que se muda de su campo, se muda de su pueblo y deja de tener ese contacto con la gente. Que un legislador sea, y lo decía aquí la semana pasada, sea, por ejemplo, su ejercicio político, legislador o presidente de la República, sea revisado cada cierto tiempo. Que yo tenga la posibilidad, Patricia, y perdona, y Ulises, que yo tenga la posibilidad de decirle al síndico de mi pueblo, al alcalde o al regidor, y decirle, fulanito, venga acá. Utopía. Usted no ha cumplido. Vámonos a una revisión a los 2 años de su gestión y podamos revocar el mandato. Revocar el mandato. Se oye lindo eso. No, se oye lindo no. Patricia, otras sociedades lo han hecho. En España pasa año tras año. O sea, no cada 4 años, pasa, no cada 2 años, sino año tras año. Mira lo que tiene ahora mismo Pedro Sánchez. Sí. O sea, hay logros que políticamente no se han surtido, no han surgido, no se han dado,
Y al día de hoy Pedro Sánchez está pidiendo cacao. La modificación de la Constitución en Colombia, por ejemplo, ¿cómo se hace? El tema va a la sociedad colombiana y le dicen sí o no. ¿Por qué no tenemos eso aquí? No evitamos todo eso. Hay temas importantísimos de la sociedad dominicana que no se pueden quedar solamente en las paredes de los partidos políticos, la mentalidad de un político que tiene sangre nueva en términos biológicos, pero es viejo. O un político que es viejo, pero tiene sangre nueva. Tú sabes lo que mucha gente sí se está preguntando, ¿qué va a pasar con el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Con el PRD? Con el PRD, claro, porque ahora vendrán. dijo Miguel Vargas Maldonado muy claramente, una rueda de prensa Que para solo eso, si Danilo que era candidato. solamente si Danilo Bueno, era pero eso es, pero eso es interesante entonces, también. Aquí también, porque estamos hablando de partidos, creo que también ese es otro partido que tiene un gran reto, porque sabemos, sin ánimo de hablar de manera despectiva, que está totalmente disminuido ese otrora partido de masas, Partido Revolucionario Dominicano. Si él va a mantener su palabra, porque en política no hay, o sea, cuando tú tienes un enemigo, y como tú mismo decías, si es por conveniencia, ¿verdad? Y queremos volver al poder, hay que todo eso tal vez hasta olvidarse. Sí, se van a Pero él olvidar. lo dijo muy claro, que a menos que fuera el presidente Danilo Medina, hombre, el candidato no. para el año No, 2020, de seguro que hoy- iba aliado de seguro al que Partido hoy de la ya, Liberación de seguro Dominicana. Ha cambiado. Mira, cambia como cambiado el partido. Pero por lo menos de la frente al liberación. electorado del PRD, que aún quedan muchas personas con este sentimiento de esa lucha de, por ejemplo, de José Francisco Peña Gómez, ese líder, mucha gente aún le duele ese partido y quisiera en algún momento verlo nuevamente gobernando los destinos de República Dominicana. Habrá que ver qué imperará dentro del Partido Blanco, si va a imperar el interés económico o si va a imperar realmente esa... El interés económico no, sino la cuota de poder. y Vamos a el- ponerlo y- así. Bueno, Cuota de para poder. que se escuche más bonito, Sí, sí, te cuota la- de poder. Lo que habría que Cómprame ver- eso, te la voy a cómprame eso. comprar, Lo que te la voy habría a que ver comprar. qué representa o qué representaría. Bueno, lo que pasa es que estamos dando como un hecho que ya probablemente el candidato sea Leonel Fernández, por la fuerza que tiene y por la capacidad de su candidatura. Pero bueno, todo se puede voltear. sí, por eso digo, Porque- habría que ver, lo primero es que hay que definir la situación interna del Sí. Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién finalmente se va a quedar con la candidatura? Yo les pregunto a ustedes, ¿resulta sangre nueva una persona, por ejemplo, como Temístocles Montaz, que cayó pues en el mayor grado de descrédito que puede caer un funcionario público? La imagen que tras su paso por educación cargó o con la que quedó Carlos Amarante Baré, lo podrá hacer también Radamés Segura, miembro del comité político y que estuvo también sometido a ese proceso, lo podrá tener Reinaldo Párez Pérez, que siendo secretario general del Partido de la Liberación Dominicana ha sido acusado de abandonar las bases. Por ejemplo, estamos hablando de sangre nueva. Sí. Ya he hablado de 4 precandidatos ahí. Usted podría entonces reducir y sin ánimo de uno descartar a Domínguez Brito y el arquitecto Navarro lo de la sangre nueva. Habría que ver, habría que definir primero la situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana para que entonces quien resultare ser el beneficiado o la beneficiada, porque nos estamos olvidando de Margarita Cedeño de Fernández, que es la que tiene el tercer mayor apoyo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Resolver esa situación para luego analizar el cuadro que juegan los partidos aliados, qué porcentaje aplican, cuál es la votación, qué suman. Faltan 44 Sí, sí, días pero- para las primarias. Pero también, Ulises, el próximo 6 de el octubre. presidente de la República, en su discurso, él, como lo hizo correctamente, cuando él habla de sangre nueva y habla de otros aspectos, era para no dar su brazo a torcer completamente. Exacto. Fíjate que todos nos quedamos esperando no o sí. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Pero si tú lees entre líneas, sí lo dijo. Claro Ahora, que sí, si pero- yo me retiro y no le doy mi ramplimazo, al contrario, significa que la derrota ha sido aplastante. Entonces, yo entiendo que parte del discurso del presidente, que no es ningún tonto, que es un hombre inteligente, que es un hombre Estratega, dice, no, totalmente. espérense, yo sí me voy del Estado, Pero usted- yo sí me voy del gobierno, pero tengo No me que doy de decir, la vida política. tengo que decirlo. Yo tengo que decir, bueno, voy a apoyar una sangre nueva. Es respondiéndole a Leonel, cuando Leonel claro. le dijo frente al Congreso, yo no lo voy a apoyar. Yo no te quiero mucho. Y en este pero no te momento puedo apoyar. era lo Sí. correcto de decir, yo me retiro, pero dejo
mi mina ahí para que explote. O yo no aspiraré, pero no me retiro. Pero no me retiro. Recuérdense que a la llegada de su mandato, cuando, o más bien al final del primer término del primer gobierno, o al final del primer gobierno, dirigentes de esa organización aspiraban. Sí, sí, claro. Lo que dijo el dirigente que quiera llegar, que se faje a trabajar. Por lo que hay que colegir que su preferencia no está hacia uno ni otro ni otra, sino hacia el que trabaja. Además que dicen que el poder no se cede tampoco. No, Tu liderazgo, el liderazgo no se cede. Eso es así. Pero interesante, interesante. Miren, señores, ya estamos sobre la hora, pero creo que sería bueno entrar en los titulares de los periódicos para ir avanzando un poquito lo de la agenda, que todavía hay otros temas que tratar. El periódico Listín Diario. Bueno, el periódico Listín Diario, mire qué interesante. Parece una portada falsa, ¿verdad? El presidente no va a la reelección. Y se omitió todo lo demás. Después, un mensaje que genera estabilidad y confianza, dice Margarita. Pero el titular incluso es negro. Sí. Tenemos por delante un año de trabajo intenso. La semiótica, enviando mensajes. Tenemos por delante un año de trabajo intenso, dice Montalvo. El editorial sale por la puerta grande. Y lo que yo decía, esa relación que usted tiene que hacer de la decisión de anoche de Danilo y esa partecita allá arriba, este grupito que se puertorriqueños repudian al gobernador de Rosselló. Estas son las informaciones que traen titulares el Listín Diario. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico Hoy. Bueno, el periódico Hoy de la fecha nos trae una hermosa portada de una iguana. Dice, ay, sí, se ve urgente, verdecita. hay que controlar las especies. Bueno, son especies que realmente pudieran poner en peligro algunas criaturas del ecosistema, pero les invitamos a que vayan al interior, a la página 11B, perdón, del periódico Hoy de Hoy. Seguimos con las informaciones. Invierten 125 millones en la delegación de República Dominicana para los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. Scotiabank instalará aquí su call center. Mayoría absoluta rechaza una reforma. Hospitales se llenan de casos de dengue. Pero directores y médicos no pueden hablar del tema. Esto es un asunto de que la Dirección de Salud Pública ha determinado que sea el Seguro Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, el Servicio, gracias Patricia, Nacional de Salud, que dé las informaciones. Hospitales, como dije, se llenan de casos de dengue. Aguaceros dispersos con tronadas, las lluvias caerán en varias regiones del país, pero el calor seguirá. Danilo no buscará candidatura presidencial para el próximo año. Mañana inicia Rumba de la Tarde, que se transmitirá de 3 a 5 de la tarde con Andrés, Ricardo, Fafa, Domingo y Leila. Eso es un nuevo matutino radial en la tarde. Con el doctor Ricardo Nieves, sobre todo. Adelante, doctor, y demás. Muy bueno ese equipo. Crisis haitiana obliga a nombrar premier. Es el tercer ministro del gobierno de Jovenel Moïse. Se trata del economista William Michel. Leonelistas expresan alegría. PRM comentará discurso hoy. A las 10 de la mañana ha convocado a una rueda de prensa en su comando de campaña de la Bolívar, Luis Abinader. Ganaderos reiteran que importaciones de leche los lleva a la quiebra. Y en una de las fotos más ilustratorias que tiene el periódico muestra la avenida principal de todo el viejo San Juan en Puerto Rico, teñida de gente pidiendo la renuncia de Ricky Rosselló. Él nunca imaginó que esto iba a pasar. Definitivamente los boricuas tienen algo que resolver ahí. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la destitución, más bien del entendimiento. Ya el año que viene Rosselló cesa. Y falta pocos meses. Creo que en junio del año que viene. Pero es una situación que deben decidir los boricuas. Solo ellos saben lo que están viviendo. Vaivén del Congreso sobre reforma constitucional sepultó importantes proyectos de leyes como los del agua, el Código Civil y el Código Penal.
Esas han sido las principales de la fecha del periódico Hoy. Vamos a ver qué nos trae El Diario periódico Libre. El Diario Libre, que este martes 23 de julio dice en su portada principal: José Ramírez despierta y puede evitar descalabro. El antesalista vive un resurgimiento ofensivo en julio que le puede ayudar a salvar una temporada que iba para el olvido. Además, también guerra de encuestas entre Leonel y Abinader y la Junta duerme. Sigue crisis política en Haití. Bruno Rosario: la educación dominicana ha fracasado. Obras Públicas construirá parqueos públicos. Eddie Herrera, un romántico de toda la vida, y el titular más grande que vemos acá: Danilo cumple palabra y no se presentará a la reelección en el año 2020. Habla con dolor de los ataques recibidos desde un sector minoritario y pide unidad y continuar obra en favor del país. Y en la foto principal ven ustedes casi un mar rojo ahí. Puerto Rico pide en las calles la renuncia de Rosselló. Además, aumentan los precios de productos de la canasta básica familiar y lo atribuyen a la variación en la tasa de cambio en las últimas semanas, que de eso hay que hablar también. Congreso aprobó solo 4 leyes en legislatura, y con estas informaciones concluimos la lectura de la portada del periódico Diario Libre de este martes 23 de julio. Y ahora seguimos con el periódico El Día. Danilo deja ver que no buscará la reelección en el 2020. Medina admite que llegó a considerar optar por otro periodo. Disputa. Se queja ataques recibidos del sector del Partido de la Liberación Dominicana. Haití designa nuevo primer ministro. Se trata de Fritz W. Michel. Sustituye al renunciante Jean-Michel Le Pen. Intrusismo campea en cirugía estéticas. Protesta, buscan sacar a Rosselló de la gobernación de la vecina isla. El gobierno construirá red de parqueos. Estas y otras informaciones en El Día. Vamos a ver qué nos presenta. El periódico El Caribe de la fecha dice: Danilo no va por reelección, y despeja panorama nacional. También lo del cambio del primer ministro de Haití, que corresponde a Fritz William Michel, quien es el nuevo ministro. Buscan estabilizar la situación política en Haití tras varios escándalos de corrupción. También en el río Moca languidece por la contaminación. Se ha convertido en un recipiente de desperdicios en los barrios y granjas avícolas, porcinas de sus alrededores. El MINER reforzará 7,000 centros educativos, El ministro inició el Plan Nacional de Mantenimiento y Remozamiento para el inicio del año escolar 2019-2020. Y en una información que nos alegró bastante, construirán parqueos públicos. El gobierno y Obras Públicas y el Banco de Reservas firman este acuerdo, y así acabar con el dolor de cabeza. De verdad que sí, que hace mucha falta. Que tiene terrible toda la ciudad de Santo Domingo. Ojalá eso pues se tome en cuenta para varios puntos, primero del polígono central y luego de zonas turísticas como el Malecón y la zona colonial. Las principales del periódico El Caribe de la fecha. Vamos a ver, continuamos. No tenemos nuevo diario. No, terminamos. Sí, el Ahí nuevo está. diario. Danilo Medina anuncia no buscará reelección. Marca distancia de el sector de Leonel Fernández. Si me pueden subir un poco ahí para el editorial. El nuevo escenario es el editorial de Percio Maldonado en el día de hoy. Someten al subdirector de la policía por abuso psicológico a menor. Supuesto abuso psicológico. Vinculada al general Acosta Castellano. Saludos, José Ramón. Caramba, ¿cuánto tiempo? Estas y otras informaciones usted puede encontrarla en el nuevo diario, y con esta lectura pasamos a una pausa. No se muevan, que en Despierta RD tenemos más, pero mucho más aquí en contenido, en las entrevistas centrales,
en todo lo que tiene que ver con los deportes, la cultura, en fin, todas las informaciones aquí en Despierta RD. Nos vemos en breve. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube.